Y entonces yo dije, ¿y si le pongo ojitos a la catedral? Y empecé a bocetar en el camión y ahí sale el Tapatío Enmascarado. Entonces yo llego y lo presento y me dicen, sí. Señoras y señores de Legends, qué gusto saludarles el día de hoy con una entrevista más, con otra leyenda, pero ahora una leyenda con la pluma, una leyenda de la caricatura. Osvaldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola amigos de Legends y pues buenas tardes, qué gusto tenerlos por acá ahora en el estudio, acá en la chamba, en la casa. Oye, Boros, bueno, primero agradecerte que nos abras las puertas de tu casa y me gustaría empezar que le platicaras a la gente poquito por qué caricatura. Sabemos que eres aficionado a la política, al deporte, ¿por qué no futbolista? ¿Por qué no beisbolista? Que ya vemos que tienes acá colección. ¿Por qué caricatura? Me gusta mucho la forma de la expresión de la caricatura, yo creo que es como un elemento muy natural en mí. Desde que estaba muy niño yo quería expresar esas cosas y se llegó el momento en el que la necesidad me rebasó. Y entonces dije, creo que este es el punto a donde puedo sentirme más cómodo. Y sí lo intenté en el deporte, sí lo intenté en otras cosas. Pero me lesioné la rodilla. Pero, exactamente. Pero sí, literal, sí fue una lastimadura de ligamentos muy fuerte. Y pues no, o sea, aborté la parte del deporte. Me metí, yo estudié diseño gráfico, pero la caricatura y el periodismo me llevó. O sea, me quitaron del diseño como tal. Y pues hoy me dedico solamente a esto. Ocasionalmente sí diseño algunas cosas, pero ya es muy esporádico. Bueno, ¿cómo empezó todo este tema? Conozco por ahí poquito de tu historia, que empezó en Guanajuato, te fuiste a picar piedra, platícale un poquito a la gente. Yo empezaba aquí a hacer cosas en Guadalajara y entonces un día yo trabajaba para una estación de radio. Yo era Al Capone en la música y Al Capone en los comerciales. Y a la vez en esa estación había un periódico que se llamaba Por Escrito, era un semanario. Y me dieron la oportunidad de estar ahí. Me abrieron las puertas y me decían, tienes que traernos un cartón cada semana y vemos a ver si tiene los elementos suficientes para ser publicado. Pues yo llevaba como 10, ¿no? O sea, uno nunca era suficiente. Me publicaron como más 3-4 veces y yo obviamente me sentía muy afortunado en ello. Porque además compartías en ese espacio, pues había gente ya muy encumbrada en la parte de los monos y para mí era magnífico eso. Resulta que viene la tragedia del 22 de abril, yo hago un cartón, pero no se publica y dije, bueno, no tenía los elementos, pero resulta que otro monero de los que estaban ahí se lleva la idea y lo publica en un diario de circulación local muy importante y dije, oye, ¿qué pasó? Y entonces reclamo y me dice, no, es que todos pueden llegar a tener las mismas ideas. Coincido en esa parte, porque a lo largo de estos 28 años he tenido esas coincidencias, incluso en el mismo día con otros moneros de otros periódicos o de otros estados, pero ese era demasiado evidente que por copy-paste. Así tal cual, su trazo y hasta el mismo texto, ¿no? Entonces era una situación completamente diferente. Y vi que sí se podía. Y entonces me voy a Guanajuato en un festival cervantino. Me gusta la ciudad, busco un periódico. Porque siempre que voy a un lugar compro un periódico. No sé por qué, o sea, no conozco la ciudad, pero siempre quiero saber qué pasa. Me gusta la idea y les digo a mis amigos, me voy a venir a vivir a Guanajuato. Y es así como llego sin conocer a nadie y me presento a la redacción de ese periódico. Me dicen, a ver, no sé si nos puedes presentar alguna idea. Me dijeron, ¿haces historieta? No, yo soy buenísimo. Y nada más había hecho unas cuantas para la escuela, ¿no? Y a partir de ahí, en el 94, justamente el 23 de noviembre de 1994 es cuando empiezo a publicar a nivel estatal en ese periódico. Y de ahí para acá. Yo empezaba aquí desde el 92, empecé aquí en Guadalajara a hacer cosas y publicaba esporádicamente en varios lugares. Y pues me quedé con eso y a los 3 años vuelvo a Guadalajara y desde entonces hasta ahorita pues sigo acá y ya pues publicando en un montón de lados. Y ahí en el 94, monos, es donde surge el Tapatío Enmascarado. Sí, en el 94, no es finales del 94 me piden un personaje justamente para el periódico el semanario que se llamaba Por Escrito. Entonces yo hago una idea
y la presento y se suponía que el primer viernes de 1995 se publicaría. Viene con ello la devaluación, desaparece el periódico y desaparecen muchísimas cosas. Entonces se quedó en el tintero prácticamente un año y cachito, hasta que posteriormente hubo la oportunidad de colocarlo en siglo XXI, después para el occidental desde hace casi 20 años. Y llevas también unos más de 20 años haciendo diario una historieta del Tapatío, ¿no? Sí, todos los días, de lunes a sábado. Para el domingo descansas. Un ratito. ¿Y por qué? Vemos, bueno, aquí atrás, bueno, más bien de este lado, que están unos bustos del personaje del Tapatío enmascarado y demás, pero ¿por qué haces ese personaje? ¿Cómo surgió? ¿Siempre ha sido igual? ¿Ha tenido variaciones a lo largo del tiempo? Ha mutado, naturalmente. Por aquí, ahí está uno de ellos, son de los primeros bocetos de los que están ahí arriba, de cómo era originalmente. A mí el periódico se llamaba Por Escrito, entonces a mí me pedían que tuviera algo que ver con la escritura. Entonces yo no me imaginaba ponerle una O, ojitos, o una A, una F, no sé. Y un día iba yo en el camión y veo los taxis aquí en Guadalajara, sobre todo los de la generación anterior, tenían pintada la silueta de la Catedral de Guadalajara. Y entonces yo dije, ¿y si le pongo ojitos a la catedral? Y empecé a bocetar en el camión y ahí sale el Tapatío enmascarado. Entonces yo llego y lo presento y me dicen sí, a diferencia de que en el traje iba a tener signos de admiración, de interrogación o asteriscos, puntos suspensivos por lo de la escritura. A final de cuentas, como no se publica tal cual, pues le quité esa parte de lo que le pensaba poner en el traje. Y así se fue quedando, fue evolucionando. Al principio era un personaje joven, lo proyectaba mucho a la edad que yo tenía entonces, pero un día, o sea, yo no veía que cuajara al 100%, pero insistía yo en esa parte porque lo llegué a dibujar borracho, fumando, haciendo cosas como un adulto joven, hasta que un día, no sé por qué razón, se me ocurre en una de las historias hacer que cene frijoles de la olla y que tenga alucinaciones y que en su alucín esté soñando que se convierte en niño. Y entonces le fue re bien ese día. Y pasó una idea como el tipo de Benjamin Button, la película, se hizo niño. Entonces lo regresé y permanece en una edad entre los 10, 12 años. Y a partir de ese cambio es como empezó a funcionar mejor el personaje y se ha ido para arriba. Bueno, además de la pasión por el fútbol que platicabas, que lo practicaste, está también la lucha libre. Sí. Y creo que el Tapatío enmascarado, pues tenía que ser enmascarado por el tema de la lucha libre. ¿Cómo empieza esa pasión? La afición al pancracio mexicano, vemos máscaras aquí en tu estudio. Platícanos esa afición a la lucha libre. Yo tuve la fortuna de mi papá era aficionado también a la lucha. Entonces un domingo me lleva a la Arena Coliseo en Guadalajara. Yo recuerdo vagamente que voy sentado en sus hombros, entrando a la arena, y la arena estaba repleta. Y yo, de bote en bote. Sí, de bote en bote. Y yo juraba que iba a ver el santo, como niño que era. Y pues no, resulta que el santo que todo el mundo aplaudía, pues estaba amarillo con negro. Y no, decía yo, ese no es el santo, pero todo el mundo le aplaudía. Me toca ver al solitario padre, al solitario señor. Ese fue mi primer personaje y mi primer acercamiento a la lucha libre en la Arena Coliseo Guadalajara. Y pues mi papá creó un monstruo, nunca se imaginó tal cosa. Y yo me fui clavando, me gusta mucho la historia de la lucha libre. Siempre tengo con quién compartir cosas de lucha libre porque para mí es algo que me apasiona, me emociona. Las historias, los momentos, todo lo que conlleva el hecho de alrededor y dentro de la lucha. Me gusta bastante. Tengo amigos que han practicado. Alguna vez yo me eché maromas ahí con ellos. Y de verdad 15 días sin moverte porque ya... Empecé como castigo. O sea, mi papá tenía compañeros de trabajo, 2 eran profesionales y me mandaron al gimnasio para ver si calmaba mi ímpetu adolescente de secundaria, de que era muy, muy atrabancado. Obviamente al día siguiente, después del primer entrenamiento al que fui, quedé molido, no me podía mover absolutamente nada, pero no me detuvo al grado que terminé yendo a entrenar todos los días. Nunca para la cuestión personal, profesional, simplemente por el gusto de hacer ejercicio.
Y de ahí yo creo que me llega todavía más la pasión en el momento por la lucha. Y siguiendo en el tema de lucha libre, el tú poder combinar esa pasión con lo que te dedicas, que también es otra de tus pasiones, que son los monos, que hemos visto caricatura tuya de lucha libre, hemos visto al Tapatío Enmascarado, hemos visto al Club Demon también, que es parte de los personajes. ¿Qué sientes tú hoy en día, monos? Ya después de 27, me dijiste, 28 años de carrera, el poder decir, una de mis pasiones, que es la lucha libre, con mi trabajo, lo puedo combinar para hacer una muy buena sinergia. A mí me queda muy claro algo y siempre se los he dicho y lo vuelvo a repetir aquí: el día que me harte de hacer lo que hago, me voy a buscar un trabajo. O sea, es todo para mí. O sea, yo puedo... Me da, y me ha pasado de que me clavo tanto en lo que estoy haciendo, y a veces es demasiado lo que me lleva, que se me olvida que tengo que dormir, ¿no? Y si me dan las 2, 3 de la mañana... tuve un proyecto hace 2 años para un hotel en Aguascalientes y literal, o sea, empezaba yo a trabajar a las 8 o 9 de la noche y me llegaron a dar las 10 de la mañana del día siguiente y no me acordaba que tenía que haberme ido a dormir. Entonces es demasiado el gusto por lo que hago. Me siento muy afortunado de hacerlo y de que hoy, a diferencia de hace muchos años, tenga el placer de compartirlo con mucha gente y que además pues, pueda hacer de esto una forma de vida. Y entrando otra de tus pasiones, el fútbol y los rojinegros del Atlas, ¿no? Aunque ganen. Entonces, no nomás porque pierden. Platícanos cómo empieza esa pasión al fútbol, tu primera vez en el estadio, no sé si la recuerdas. Sí, claro. ¿Y por qué el Atlas? Explícamelo, a lo mejor no lo entendemos. No lo van a entender, pero se los voy a explicar. Mi primer partido que veo en el Estadio Jalisco es un viernes en la noche. Mi papá me lleva también a ver un Atlas UDG. Yo cuando iba llegando, me faltaba una cuadra para llegar, yo oía que la gente estaba gritando gol y ya estaba llorando porque dije, no, es que ya empezó el partido, pero no, era cuando entonces se jugaba el torneo nacional de reservas, entonces había el partido ese. Llego, zona C, en la zona norte del estadio, y entrar y ver la cancha iluminada y ver el pasto y ver todo, o sea, fue un shock, ¿no? De que dije, no manches, o sea, qué emoción. Y estuve ahí y lo disfruté mucho. Obviamente el lunes yo tenía que presumirle a mis amigos que había ido al estadio. Y en ese día todos le iban a las Chivas. Y pues así como que bueno, no sabía yo si irle a las Chivas o no. O sea, estaba chiquito. Sí, yo estaba muy niño, estaba en la primaria. Y justamente a los 15 días un hermano de mi papá llega y me dice, ¿que ya fuiste al estadio? Sí. Me dice, tú no sabes de fútbol, vamos. Y me vuelve a llevar al estadio a un Atlas León. Y me lleva a la zona A, porque antes había zona A, zona B y zona C. Bueno, cuando jugaba Chivas había una zona extra, la de andamios, ¿no? Pero esa es zona A, zona B, zona C y andamios ahí. Ahí donde juegan las bicis y todo eso. Entonces, y también llevan mezcla. Claro, ¿no? Ya es que se caían cositas blancas del estadio, es que le hacían así, o sea, sí, cuando aplaudían. Sacudían, sí, pasaba eso, pero bueno. Y entonces yo veo la cancha cerquita, o sea, era atrás de las bancas, ¿no? Sí, o sea, la zona A, yo veía a los jugadores pues, prácticamente como de tú a tú, o sea, yo estaba emocionado porque nunca en mi vida me había imaginado estar tan cerca de una cancha de fútbol con jugadores profesionales, y para mí eso era, guardando las debidas composturas, eso era como era un Barcelona, un Real Madrid, o no sé, o sea, pues imagínate. Era tu final de la Copa del Mundo. Ese era lo máximo para mí. Y me acuerdo que mi tío me compró una bandera del Atlas y dije, yo le voy al Atlas. O sea, a mí me apasionó demasiado. Digo, era un Atlas muy distinto al de ahora, ¿sí? Y ¿de qué año estamos hablando? Estamos hablando 80s, 84, por ahí, 83. Pues había un Chavarín, a lo mejor todavía jugando. Había un Brambila de portero, o sea... Eran jugadores que eran mediáticos para el fútbol mexicano, que yo no los conocía como tal, pero funcionaban y había una buena camada de jugadores. Entonces yo me quedo con esa idea hasta que llega la oportunidad de que un día me invitan a jugar a UDG y estoy en juveniles segunda A como 6 meses y entonces mi corazón se parte en dos, ¿no? O sea, soy rojinegro, pero la institución me marcaba ahí, entonces tenía que ser león negro, y jugué ahí un tiempo como portero y a veces me daban chance en el medio campo adelantadito,
Y me quedo con esos dos. Desaparece la Universidad de Guadalajara y pues obviamente mi pasión rojinegra se queda ahí. ¿Por qué? Pues no sé, pero me gusta y no sufro, no soy de los que se desgarran las vestiduras. Tengo 7, 8 playeras que me han regalado. Nunca he comprado una, me han regalado playeras del Atlas, pero no me las pongo. Y no me las pongo porque no siento esa pasión de los colores. No va conmigo, o sea, nunca voy al estadio con una playera de fútbol. No me gusta, o sea, es como... Prefiero guardarle ese respeto al jugador y seguir siendo un aficionado más. Bueno, ya hablamos de 3 de tus pasiones: caricatura, fútbol y lucha libre. Entiendo que hay otros deportes, ¿no? Quizás el béisbol, que también te apasiona bastante y demás. Pero el periodismo, ¿cómo llega el periodismo, Osvaldo Muñoz? Entiendo que puede ir ligado de la caricatura, ¿no? Por la publicación en periódico y demás. Pero llegó un momento en el que estabas en la cancha tomando fotos y que estabas redactando para algún portal o para un periódico, que estabas en transmisiones de televisión, en transmisiones de radio y entrevistabas a esos que eran tus ídolos, que tú veías en la cancha, ya podías estar de tú a tú. ¿Cómo se transforma esa pasión de Osvaldo Muñoz y cómo lo vas viviendo? ¿Por qué periodismo? ¿Cómo llega ese tema? Yo creo que es algo que viene muy natural. Yo recuerdo desde siempre en la primaria era el maestro de ceremonias, ¿no? O sea, siempre me ponían ahí y siempre era el que recitaba y decía las declamaciones para el 10 de mayo y todas esas cosas. O sea, era como muy normal en mí. Pero ya estando acá en la onda del periódico, haciendo los monos y eso, una buena amiga me invita a un partido de Cruz Azul Atlas y me lleva como medio. Y me gusta el hecho de estar ahí en ese partido. Hay una anécdota que el Conejo Pérez sale con el jersey al revés, con la playera por todo al revés, pero porque salió de las escaleras y se lo iba poniendo porque no había alcanzado a ponerse en el vestidor, se lo pone al revés y juega de hecho como 15 minutos con el jersey al revés hasta que el árbitro para el partido y le dice, órale, cámbiaselo, y lo amonesta, ¿no? O sea, era todavía de etapa de Hermosillo como jugador. En el Atlas estaba Darío Franco, estaba apenas queriendo debutar ya como... Pues era el inicio de la generación dorada. De la generación dorada. Y como los del título del Cruz Azul, ¿no? Sí, por ahí iban. Entonces era un buen momento y entonces yo me encuentro como muy cómodo estando en el estadio y estando junto a los reporteros. Y al tiempo me doy cuenta cuando entro a Azteca a hacer los cartones tanto para SmackDown como para de fútbol de lo que era Protagonistas Jalisco, que empiezo a ir con más frecuencia al estadio, que me llevan como invitado y después soy parte del staff, soy parte del equipo. Me tocan momentos impresionantes como la inauguración del estadio Akron. Cuando viene Manchester United, cuando viene la final de la Copa Libertadores, o sea, el primer asado que se hace en el estacionamiento del estadio Akron lo hicimos nosotros, y después al siguiente partido oficial de liga es con un Chivas Pumas y la gente ya empezó a llegar con sus asadorcitos, ¿no? Entonces me ha tocado buenos momentos ahí y siempre he dibujado a la par de tanto deporte, humor como política, y la política siempre me ha gustado y me empecé a ir por los dos lados. Y llega el momento en el que pues estoy sentado en mesa con gente que tiene muchos años de periodista, de política, o me puedo estar platicando con David Medrano porque pues, se convirtió en un amigo después. Todos ellos, a los que yo escuchaba en el radio, ¿sí? Después se hicieron mis compañeros de trabajo. Entonces es una satisfacción muy personal porque la vida me llevó ahí. Yo no me quise apuntar, no le hice la parada al camión para subirme e irme en la bola. Y la experiencia y los años me llevaron a esto. Y de verdad que soy muy afortunado de hacerlo y de practicarlo todos los días. Y entra otra pasión por la radio. Hablabas de esos locutores que tú escuchabas. Y ahora, bueno, adelantándome un poquito en el tema cronológico, hoy en día pues conduces programas de radio de política, de deportes, puedes escribir una columna en periódico para medios digitales y demás. ¿Qué es ese sentir de Osvaldo Muñoz, ¿no? De poder estar compartiendo con Medrano, como lo decías en Azteca, hoy en día que ya no sea el programa de Medrano, que ya es el programa de Osvaldo, ¿no? Son cosas que no lo puedo descifrar como una fórmula, ¿no? Me gusta mucho leer
y me ha ayudado mucho esa parte de la lectura a llegar a donde yo he querido. Y el tratar de ser no el protagonista, tampoco el antagonista, sino parte del equipo. Eso me ha gustado mucho, de que me he callado en el tiempo que me tuve que callar, y les he aprendido. Y fui el ayudante, fui el chalán, fui muchas cosas. Y me estuve ahí hasta que tuve la oportunidad de aprender de tantos, ¿sí? Que cuando se me abre la chance de sentarme en un micro, en una estación de radio, lo hice con mucho miedo, lo hice con muchos nervios, pero me fui ganando el momento. O sea, los primeros 5 minutos de la conducción de un programa yo solo, se me acababa el aire. Decía yo, ¿cómo le voy a hacer? Pero y me pasa, ¿eh? O sea, me puede pasar todavía, si me invitan. Sigo siendo una persona que disfruta tanto, pero a la vez me apasiono de lo mismo, que antes de poder meterme de lleno, tengo que estudiar el tema y tengo que buscar cómo relacionarme con esas personas para poder hacerlo bien o de la manera que ellos lo esperan. Y mucha gente ha tenido confianza en mí y se los agradezco infinitamente, porque he cumplido muchos sueños. O sea, he cumplido sueños de estar narrando en cancha, narrando en un palco, narrando haciendo política en una cabina de radio. O sea, he podido hacer muchas cosas y me faltan muchas más por hacer, y de verdad que sigo siendo un bendecido por esto, porque me gusta mucho lo que hago. Y otro tema, Monos, viene la fotografía también, ¿no? Sí. Que mucho tiempo estuviste de fotógrafo en cancha, obviamente, y te toca combinarlo con esa pasión al Atlas. Me platicabas del momento de Chivas, la inauguración y demás, pero pues a lo mejor no lo sientes tanto como esos goles de Andrés Guardado que te tocó ver en el Jalisco. ¿Qué momento? Eso es contra un equipo, ¿cómo se llama el equipo? Al América. Sí, con un Memo Ochoa y con un Cabañas, ¿no? Que eran los máximos referentes del América en ese momento. Y me tocan los 2 goles de Andrés Guardado. Uno en la portería en la que yo estaba cubriendo, que era la norte, y en el segundo tiempo en la sur, ¿no? O sea, ver esa parte. Yo tenía una revista que se llamaba Fucho, y entonces pues hacía de todo. O sea, desde la distribución, el diseño, el escribir de repente algunas cosas, coordinar las colaboraciones. Y obviamente pues necesitábamos foto, y la foto era pues un elemento muy importante. Y había esa oportunidad de hacerlo, y la pasión por la fotografía siempre ha estado. Y entonces dije, pues si no hay quien, pues lo hago yo. Y me fui y lo hice. Hubo fotos muy buenas, y hubo experiencias todavía mucho mejores, ¿no? Que nos dejan, que fuimos, por ejemplo, escuela para algunos que hoy son grandes reporteros de los medios locales, sobre todo. Y otros más que se sumaron a este proyecto, y que son excelentes corresponsales en sus medios. Fuiste escuela para mucha gente, sí, pero creo que la más importante es tu hija, que sí, fotógrafa de charros, bueno, todas, ¿no? Pero ella, que fue la que siguió como tu camino en los medios, fotógrafa en charros, en agencias, por su parte. ¿Qué siente Osvaldo Monos? Que esa pasión por el béisbol también, por la fotografía, pues también la heredas a Jimena. Jimena fue y es una excelente fotógrafa, no porque sea mi hija. Empezamos haciendo trabajos de publicidad juntos en lo que hacíamos de la chamba de diseño, y entonces se da el momento de que pueda integrarse a una agencia deportiva. Y yo veía, por ejemplo, a ella le tocó la parte de cubrir toda una temporada a Leones Negros. Yo veía los partidos de Leones, pero solamente para cuando la cámara volteara al tiro de esquina y ahí verla, ¿no? Y luego la distinguías. Sí, por el greñón que se carga. Y después en partidos de primera división nos tocó cubrir juntos, yo como comentarista de cancha para la Mejor FM, y ella en cancha haciendo foto para los partidos. Generalmente eran de Atlas, pero era muy padre, o sea, ver a mi hija ahí conmigo, o sea, porque de mis 4 hijos, esa es la única que le gustó el deporte, aunque sea en fotografía, pero le gustó. Y un orgullo muy grande cuando se le abre la oportunidad y que se va a hacer la fotógrafa oficial de Charros de Jalisco en 2 temporadas, y culmina su trayectoria con ellos en los Panamericanos, en la Serie del Caribe allá en Panamá. Y regresa y ya no sigue con el proyecto de Charros, se hace independiente,
y hoy es parte fundamental de comunicación ahí en el Auditorio Telmex. Y esa pasión por el béisbol, Monos, para ya casi terminar y abordar los gustos que vas teniendo en el área deportiva, ¿no? Porque está, como lo decías, humor, política y demás, pero en el área deportiva, el béisbol, ¿cómo llega el béisbol, Osvaldo Monos? Los deportes siempre me han gustado y de niño tuve muy buenos vecinos y esos vecinos eran fanáticos también de béisbol. Nosotros pintábamos en la cancha nuestras bases y nuestras canchas de fútbol y de todo. Y seguíamos la temporada. Y yo no era fanático de los Dodgers ni de Valenzuela. Yo era muy fan de George Brett, un tercera base de los Reales de Kansas City en ese tiempo, a la par cuando jugaba Valenzuela en Los Ángeles. Y me gustaba mucho y me hizo entender muy fácil el deporte. O sea, lo comprendí muy bien, me aprendí las reglas. Desarrollé con unos amigos un juego de mesa de béisbol, porque nos gustaba tanto que cuando no había béisbol jugábamos en nuestro tablero, ¿no? Entonces, esa parte me gusta mucho y creo, y no me van a dejar mentir quienes me conocen muy de cerca, puedo ver un partido de fútbol y me emociono, puedo un partido de americano me emociono, pero grito y me enojo y me pone como energúmeno cuando estoy viendo un partido de béisbol. O sea, los Charros. A los Charros o a los Medias Rojas de Boston. Sí. Y ahora con el regreso a Charros, que tu hija entra al equipo, que puedes estar muy de cerca porque pues, estás a 10 minutos del estadio. ¿Cómo vives ese acercamiento a los Charros de Jalisco? Me gustan mucho, los disfruto porque aparte de que es un equipo con el que siempre tuve una identidad desde antes de que regresara a esta franquicia. Yo los iba a ver allá al extinto Parque de Pelota que estaba ahí en la Olímpica Revolución, cuando eran otros Charros, cuando fue una filial, cuando éramos que estaban en la Liga de Verano, ¿no? Sí, que era la sucursal de los Dodgers, porque me toca ver incluso a Valenzuela, a Pedro Guerrero, a Mike Scioscia, todos aquellos que se trajeron de Charros, de Dodgers a Charros en la temporada de verano, cuando era todavía la Liga Mexicana, o sea, no era la que está hoy, porque me toca ver jugar aquí a los Sultanes, me toca ver el partido de estrellas contra Oaxaca, contra los Diablos, o sea, era un momento que yo extrañaba. Cuando llega el béisbol, me guardé la primera temporada, no quise ir porque no quería meterme con la gente que quería ir al estadio o que estaba en el estadio solamente por la moda del momento. Ya después de esa temporada, pues prácticamente a la mayoría de los partidos he estado presente. En la serie del campeonato, en la serie final, fui nada más a 2 partidos, ¿no? Que se jugaron fuera de Guadalajara, pero todos los demás, ahí estuve. Cuando se quita el séptimo partido, o sea, yo tenía el botón, el dedo en el clic del mouse para hacer la compra de los boletos inmediatamente, porque no me lo quería perder, y pues me toca ver a los Charros campeones. Bueno, ya para terminar, ¿cómo platicarías de manera resumida estos 28 años de carrera en donde has podido, como lo decías, un afortunado, ¿no? Porque has podido combinar todas tus pasiones, el deporte, el fútbol que entra en eso, el béisbol, la fotografía, el periodismo, la caricatura y todo eso que le gusta y le apasiona a Osvaldo Monos, pues que es lo que le da de comer, ¿no? Sí, todos los días, o sea, para mí es muy importante. Yo creo que hay algo que siempre he sido, me gusta mucho trabajar, nunca me he conformado con nada, y es tanto el corazón que le pongo a esto que difícilmente me veo yo haciendo otra cosa que no sea aquí, que no sea creando algo. Y si se acaba esa fuente, tú eres testigo de ello, de que de repente se me va a ocurrir otra cosa y lo voy a hacer. Y hemos hecho grandes proyectos, y estar, por ejemplo, en la parte de Legends me ha abierto otra posibilidad de hacer cosas diferentes, y el estar, que nos ha tocado entrevistar a grandes leyendas de la lucha, me sé su historia, ¿no? Y se las puedo platicar, y a la hora de que estamos conversando con ellos, saco a lo mejor anécdotas que quizá otros ya no se acordaban, pero las tengo tan presentes todos los días, que es eso, o sea, justamente es una pasión. No pretendo convertirme en una leyenda, como decías tú al principio, pero me gusta mucho hacerlo y disfruto tanto que si naciera lo volvería a hacer, y yo creo que le pondría más ganas todavía.
Pero ya lo eres, bueno, es una leyenda. Después de 28 años reconocido en medios impresos, ahora en medios digitales, con una evolución también que has estado en prensa escrita, en prensa digital y en proyectos de televisión y demás. Pues no sé si quieres agregar algo más para la gente, Osvaldo. Pues nada más decirles que nunca se les olvide soñar, que todo es posible cuando uno tiene ganas de hacerlo y que desde luego sigan a Legends MX.